¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Para nosotros es un placer tenerlo. Yo creo que todos los programas de radio deberían tener, o de televisión deberían tener un economista en estos momentos tan particulares que vivimos en la República Argentina. Usted está presentando un libro en breve, ¿así es? Sí, en realidad es la reimpresión de un libro que se editó en 2021, que la editorial, como el libro se agotó, resolvió una reedición. Bien. Es un libro que se llama Las ideas de los grandes economistas y es un libro de historia del pensamiento económico, que se usa en las cátedras de historia del pensamiento, justamente. Alfredo, ¿cómo damos vuelta a la economía malograda de este país? Bueno, ¿cuántas horas tenemos? No, bueno, la situación de Argentina es realmente la macroeconomía, digamos, es de una fragilidad muy preocupante, no solo porque los indicadores macroeconómicos, como puede ser la tasa de variación de los precios, la inflación, digamos, Sí. o la caída del nivel de actividad, o la fragilidad de nuestro sector externo sin divisas, sino por algo que ustedes mencionaban, que es que además de eso, todo eso termina repercutiendo en una situación de profundas inequidades y dificultades, porque tenemos hemos ido hacia atrás en el proceso de distribución del ingreso. Es decir, hoy tenemos una distribución del ingreso claramente peor que la que teníamos hace 2 décadas. Los niveles de pobreza deberían, al margen, digo, de los gobiernos, pero deberían avergonzarnos como sociedad, porque tener 40% de ciudadanos por debajo de la línea de pobreza es realmente, yo creo que es casi una vergüenza para un país como Argentina. Hay personas que dicen que todo tiene que ver con decisiones políticas mal tomadas. Hay otros que directamente liberan la economía a su suerte, dicen no tiene nada que ver. Hay otros que apuntan a la parte privada. O sea, realmente para buscar culpables, los argentinos tenemos siempre un gran decálogo, ¿no? Sí, escucho. Probablemente ese comportamiento que tenemos y el hecho de que siempre el debate sobre las cuestiones económicas está muy teñido de cuestiones políticas, ideológicas, etcétera, a veces significan que el ciudadano común no alcance a comprender la naturaleza misma del fenómeno. Cuando un ciudadano prende a la mañana la radio antes de ir a trabajar y escucha que alguien dice, bueno, además de dar la temperatura, dice el riesgo país de 2600, bueno, en realidad sale mal a la calle, aunque no sepa cómo se calcula el riesgo país y no sepa qué es lo que implica en última instancia. Pero digo, y más en periodos electorales como el que estamos ahora, hay mucho debate de economía, pero no es suficientemente claro si uno pregunta, bueno, a ver, ¿cuáles son las alternativas reales de política económica? Bueno, a veces eso está muy contaminado de, bueno, la necesidad, por supuesto, de quienes están compitiendo en un proceso electoral, a veces hace que no se sea lo suficientemente claro. Lo concreto es que Argentina, desde el año 2011 para acá, no creció. Uno mira cómo evolucionó lo que se llama Producto Interno Bruto a precios constantes, es decir, la riqueza que genera la economía argentina año a año. Bueno, 2011 en adelante la economía no creció, no generó suficiente cantidad de empleo privado, se empezó a acelerar la tasa de inflación y entramos finalmente a un régimen de tasa de inflación de 3 dígitos, que sinceramente es una situación que además entraña ciertos riesgos hacia cómo va a evolucionar a futuro, ¿no? Sobre todo en este periodo en que el proceso electoral le agrega incertidumbre y para que tienen que decidir todos los días en materia de economía, digo, los agentes económicos, ya sean como consumidores o como productores, es un problema realmente muy serio. Alfredo, usted me dice que no ha crecido, es cierto, desde el 2011 en adelante, sobre todo la parte de la tasa del empleo en la forma privada. ¿Esto es por ausencia del Estado? No, yo lo que creo es que Argentina, voy a dar 2 números, pido disculpas porque a veces los números nos pueden aburrir, pero si uno toma, por ejemplo, desde 1983, ¿no es cierto? Desde 1983 hasta la crisis del 2001, el estallido de la convertibilidad, en ese periodo, durante ese periodo, el Estado representaba aproximadamente 28-29% del Producto Interno Bruto. Es decir, el gasto público era equivalente aproximadamente a algo menos de 1/3 de la riqueza que se generaba.
Cuando uno mira eso ahora, se encuentra con que ese, digamos, 28% es aproximadamente 40%. Claro. Que subimos 12% el gasto, subimos los impuestos también 10 puntos, pero tenemos una situación de déficit fiscal crónico que los gobiernos lo han tratado de resolver o mediante endeudamiento o mediante emisión monetaria. ¿Qué es lo que sucede con eso? Si hay una muestra del fracaso colectivo que tenemos en materia económica, es que subimos el gasto público, es decir, la presencia del Estado en la economía, 12 puntos medido por el gasto, mientras tanto subimos la pobreza. Quiere decir que hay algo ahí que hay que discutir mucho, que es cómo estamos gastando. Sí. Y además hay que eludir las respuestas, yo diría, un poco simplistas, de quien dice, bueno, esto se resuelve fácil. Alguna vez lo dijo el presidente Macri, antes de asumir, o el presidente Fernández, que dijo, le declaro la guerra que obviamente hemos perdido con la inflación. Sí, yo creo que no llegamos a la trinchera. Sí. Ni llegamos a la trinchera. Uno de los problemas, yo siempre digo, es que cuando declaró la guerra, como nunca el gobierno creyó conveniente tener un plan económico, de hecho el presidente dijo que no creía en esto, entonces es como el jefe de un batallón que dice, vamos a tomar la colina, y manda a los soldados de a uno. Lo más probable es que nunca la tome. Lo que hace falta es un programa que vea las cuestiones cambiarias, monetarias, fiscales, de manera tal que sea capaz de estabilizar un poco la economía. Pero digo, volviendo puntualmente al tema de ese fracaso colectivo, a mí me parece que por delante tenemos un periodo muy complicado para la economía argentina, muy complicado, y si lográsemos superar y tener un programa que estabilizara la economía, entonces recién podemos, digamos, ser optimistas a mediano plazo, porque tenemos ciertas condiciones en materia de recursos, de disponibilidad de agua. Tenemos uno del acuífero más grande del mundo, tenemos Vaca Muerta, todo eso lo tenemos, pero todo eso no funciona si el escenario macroeconómico es muy, digamos, es un fracaso macroeconómico, porque no se estabiliza la economía, porque tenemos el Banco Central con problemas muy serios, porque no tenemos reserva, porque tenemos una cantidad de títulos del Banco Central, eso que se llaman LELIQ, letras digamos, de liquidez, que van creciendo, y ese es un pasivo remunerado, ¿no? El presidente Fernández dijo antes de asumir, y yo creo que lo dijo con muy buena intención, dijo, yo entre los bancos que ganan intereses por LELIQ y los abuelos, me quedo con los abuelos y le voy a pagar aumentar la jubilación con lo que no voy a pagarle a los bancos. Bueno, en esa época era menos de un billón, es decir, uno con 12 ceros, menos de un billón las LELIQ, el saldo nominal. Hoy esas LELIQ son aproximadamente 12, 13 o 15 billones. Es decir, tenemos un panorama realmente preocupante que ojalá a quien le toque, digamos, diseñar la política económica a partir de fin de año tenga capacidad para, por un lado, generar el indispensable sustento político, porque no hay política económica que funcione si no hay poder político, y en segundo lugar que se plantee un programa serio de estabilización, que va a suponer mirar qué pasa con las cuentas públicas, mirar qué pasa con las reservas internacionales, y todo eso hay que hacerlo en presencia de una estrategia que no descuide la distribución del ingreso. Ahora, yo le hago una pregunta. Todos los candidatos que después asumen como presidentes a lo largo de la historia argentina terminan no haciendo en materia económica lo que habían dicho que iban a hacer previamente. ¿Esto a qué se debe? ¿Hay alguna presión de grupos de poder económico me refiero, para que esto no suceda? ¿Cómo lo entiende usted o cómo lo lee usted? Bueno, hay muchas cosas, digamos. Por un lado, quien toma las decisiones políticas y económicas tiene que saber que va a arbitrar entre intereses que no necesariamente son coincidentes, ¿cierto? Entonces tiene que tener, digamos, por un lado la sabiduría para elegir la estrategia adecuada y por otro lado ser capaz de construir el consenso y acumular el poder suficiente para hacerlo. A mí me parece que muchos presidentes y muchos ministros plantearon, y hubo periodos en que parecía que iba a funcionar adecuadamente la estrategia. A lo largo de la historia argentina, digamos, si no, doy algún ejemplo. En marzo del 67, Krier Bacena, ministro de la dictadura militar de Onganía, planteó un programa económico
que devaluó del dólar y que puso retención, y parecía que había logrado dominar la inflación. Eso duró de 67 al 69. En el 69 se le descalabró todo. Pero en la democracia ocurrió también esas cosas. Piense usted, en el 73 el general Perón lo nombró ministro a una persona empresaria, José Bergelva, que anunció un programa de inflación cero, decía él, con controles de precio. Bueno, funcionó un tiempo, pero fue acumulando tensiones, y en junio del 75, todos nos acordamos del nombre de Celestino Rodrigo, estalló el plan, y después en el 76 vino el golpe de Estado, y así podríamos seguir, citar el plan austral de junio del 85, que tuvo un gran éxito inicial, y que después terminó, después del 1/2, terminó con una hiper, o citar la experiencia después de la crisis de la hiper, de la convertibilidad. Tuvimos casi una década de inflación de un dígito, y sin embargo, estalló la convertibilidad, y así sucesivamente, el programa de La Baña a partir del 2004. Es decir, yo creo que yo no juzgo las intenciones, digamos, de quienes deciden la política económica. Lo que sucede es que a veces las necesidades políticas van en contra de las necesidades técnicas, digamos. Por dar un ejemplo actual, el ministro Massa es ministro y es candidato. Y además es prácticamente, digo, entre comillas, cuasi presidente. Entonces, resulta que hay decisiones que toma, que las necesita como candidato, pero que atentan contra la posibilidad de éxito como ministro. Bien. Y de hecho ha llevado la inflación a 3 dígitos y con con un riesgo, no digo que vaya a ocurrir, pero hay riesgo de que tengamos, más altas tasas de inflación o que tengamos mucha más volatilidad cambiaria, ¿no? Doctor Mario Cejas le habla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿No considera usted de que gran parte del problema está dado en que nos falta un programa de corto, mediano, largo plazo, 15 leyes de estados consensuadas en un sistema de integración de todos los sectores y de unidad nacional que tengan que ver con reinstalar una cultura de trabajo y producción y una distribución más equitativa de las ganancias? Y algo que no es menor, nos encontramos, el hombre común de la calle, como en el caso mío, me encuentro con médicos que tienen miles de recetas y que tienen miles de diagnósticos, pero en la praxis eso no da los resultados que tendrían que dar. ¿A dónde está la falencia de esto? ¿Es una falencia política? Mire, yo creo que por encima de eso hay un problema político. Hay un problema político. Los problemas económicos son muy serios. Ahora, los problemas económicos no se van a resolver si no se resuelve a nivel de la superestructura política un acuerdo muy amplio y que, digamos, todo el mundo que toma decisiones tenga una visión más o menos parecida y acordada. Lo que sucede es que eso no ocurre, entre otras cosas, porque en una economía que no crece, la posibilidad de la mejora individual es a costa de otro. Y entonces no se sientan los sectores en una mesa pensando cómo va a ser la contribución que puedo hacer, sino que se sientan pensando qué es lo que puedo tener. Y eso se resuelve en el plano político, se resuelve con los liderazgos, con los programas. Y si eso se resuelve, entonces recién allí vamos a poder tener más esperanza de tener un programa económico integral que fomente el crecimiento, que no descuide la cuestión social, porque en realidad si la economía no sirve para mejorar la situación de todos los individuos, en realidad no tendría mucho sentido, ¿no es cierto? No sirve decir a largo plazo vamos a estar bien, ¿no? Ya una vez Keynes, ese gran economista del siglo XX, en un tratado que escribió, puso, en realidad los economistas se reservan una tarea demasiado estéril, si lo único que nos pueden decir es que en medio de la tempestad, lo único que nos dicen es que cuando la tempestad pase, el océano va a estar calmo. En realidad hay que actuar en medio de la tempestad. Y es complejo, ¿eh? Para eso hacen falta estadistas, digamos, y en otros países del mundo se ha hecho. No perdamos totalmente la esperanza, aunque a veces es realmente desalentador cuando uno ve como, digamos, esta suerte de declinación que tiene la Argentina hace varias décadas. Doctor, ¿no estaremos poniendo el caballo detrás del carro?
¿No es necesario acaso primero llegar a este gran acuerdo político, a este gran acuerdo y reencuentro nacional para que podamos entre todos construir un mapa? Sí, yo creo que es una necesidad, por eso yo digo, el próximo gobierno tiene un desafío en lo económico gigantesco, pero no lo va a poder resolver si no logra además construir un acuerdo amplio, ¿no es cierto? No van a estar seguramente todas las expresiones de la sociedad en ese acuerdo, pero tiene que ser bien mayoritario para poder pensar que el programa económico, que va a suponer esfuerzos, que además tiene que ser técnicamente consistente, ¿no es cierto? Pero por más técnicamente consistente que sea, si tenemos esa situación compleja en el plano político, y difícilmente vaya a tener éxito la política económica. Usted ha estado como legislador en algún momento acá en Córdoba y además fue miembro titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Banco de Córdoba, la empresa provincial de energía de Córdoba. Sí. ¿Cómo es la economía de Córdoba? ¿Cuál es el futuro que nos espera a los cordobeses? Bueno, Córdoba es una de las provincias más ricas, digamos, entre comillas, que produce, su sector agropecuario es muy importante, su sector industrial, la metalmecánica, y tiene las dificultades propias, por un lado, de lo macroeconómico, por otro lado, de que la disputa entre los gobiernos subnacionales, digamos, entre las provincias y el gobierno nacional, nunca están definitivamente resueltas. Yo creo que hoy la provincia de Córdoba tiene una situación económica, para lo que es el contexto macroeconómico, razonable, pero tiene obviamente amenazas, ¿no es cierto? Por delante tiene amenazas que tienen que ver con la relación nación-provincia, tiene una discusión permanente por su caja de jubilaciones, y tiene además un nivel de deuda que, aunque cuantitativamente no sea importante hoy, está caracterizado porque más del 95% de esa deuda es ajustable, en parte por tipo de cambio y en parte por inflación. Pero entonces, digamos, lo que está ahí presente como un riesgo potencial es que si uno cree que va a haber una modificación del valor del dólar oficial, del tipo de cambio, digamos, ¿cierto? Eso que le llamamos mercado único libre de cambio, que no es ni único ni libre, ese que está en 360. Sí. Si se produce un ajuste cambiario, que creo que es bastante previsible que vaya a ocurrir, no sabemos la magnitud, bueno, eso le va a pegar a la deuda de la provincia, porque tiene deuda ajustable en dólares, ¿no? En dólares y en otra moneda extranjera. Ahí hay un desafío también para el gobierno que va a asumir, importante, digamos, muy importante. Y además, sí, como el resto del país, tiene los otros desafíos, tiene el problema de la seguridad, que es un tema delicado, y tiene un tema que Argentina toda tiene, que es el tema de los servicios educativos. Digamos, alguna vez Sarmiento dijo, todos los problemas son problemas de educación. Y aunque pueda parecer anticuado mencionar, digamos, a alguien del siglo XIX, yo creo que eso sigue siendo presente, y que si uno piensa en una sociedad más democrática, más abierta, más progresista, más, digamos, de mayor calidad de vida, y tenemos que pensar que la formación y la educación es esencial. Recién mencionaban la cultura del trabajo, ese es un tema central. Hay generaciones que no han visto trabajar a sus padres en Argentina. Claro. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ilustrarnos de esta manera la parte económica que es tan necesaria. A nosotros los argentinos, los cordobeses, que por ahí nos gusta hablar en el café y exponer ideas que a lo mejor escuchamos en otros lados y nos sonaron bien en los oídos, pero que muchas veces carecen de algo medular para sostenerlas. Ha sido un placer, licenciado Alfredo Félix Blanco, por esta comunicación con Agitate. Gracias. Buen domingo. Al contrario, muchas gracias, a su disposición.